¿Qué tal, Fidel? ¿Qué tal, Tarek? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos, hombre. Em, Eso es, muchas gracias. Nah, hombre, gracias a vosotros por estar aquí charlando un ratito. Os lo iba a decir antes, pero se me ha olvidado, así que lo digo así públicamente, que estamos en directo. Enhorabuena por el libro. Yo ahora que estoy metido también con esto de intentar publicar un libro que acabo de escribir y tal, sé de primera mano lo jodido que es. No solamente escribir, sino que además te hagan caso y te publiquen. Entonces, enhorabuena primero por eso. Y también, sobre todo, enhorabuena. Y prometo que no os hago la pelota, porque el libro se lee muy cómodamente y se aprende bastante. Y si no se aprende, que es magnífico como recordatorio de papers o artículos académicos que muchos de los que venimos de grados o másteres de ciencias políticas hemos tocado en alguna ocasión y que a mí me asombraba leer citas a papers que había leído y ni me acordaba. Y de verdad creo que habéis hecho un magnífico trabajo a la hora de resumir y traducir a palabras y conceptos un poco más cómodos, ¿no?, de entender, y muchos de estos artículos. Joder, sé que suena un poco friki, pero es que es divertido de verdad leer el libro, perdón, porque hay muchos gráficos, teorías, datos y... Y aunque son extraterrestres, creo que es un ensayo muy divertido y no muchos lo pueden decir. Entonces, expresados estos dos agradecimientos, os presento rápidamente. Fidel Oribán es coordinador y escritor también del libro del toro por los cuernos, Vox, la extrema derecha europea y el voto obrero. No sé si está al revés, supongo. Supongo que está al revés, pero bueno, lo habréis visto por alguna... Si no está la imagen también en Twitter. Y también está con nosotros Tarek, que bueno, es también politólogo, sociólogo. Estás acabando el máster de ciencias sociales y supongo que te vas a Florencia ahora, ¿no? A hacer el Así doctorado. es, lo has clavado. Exactamente. Y que bueno, ha escrito también el libro, ¿no? Tienes un capítulo dedicado única y exclusivamente a la brecha generacional, voto urbano rural, que ahora hablamos de él. Entonces, os pregunto un poco para romper el hielo y ya empezar a charlar tranquilamente. Me consta que habéis estado, porque me lo han chivado, a lo mejor me equivoco, pero me consta que habéis estado mucho tiempo escribiendo ha pasado mucho tiempo entre la escritura y la publicación del libro. Entonces, dos cositas rápidamente. Primero, ¿qué os llevó o qué te llevó a ti, Fidel, a coordinar y escribir este libro? Cuentas algo de esto en las primeras páginas, pero bueno, te explayas ahora si quieres. Y segundo, Mm. con la política nacional tan cambiante, ¿cómo habéis afrontado esto? Porque, es decir, ¿cómo habéis ido añadiendo, modificando datos y contenido? Porque este fenómeno de Vox, obviamente no es el mismo ahora, a mediados de 2021, que en 2018 o en 2019, cuando constantemente había artículos y se disparaba un poco a casco porro, ¿no? Concepto por aquí, teoría por allá. Entonces eso, ¿por qué habéis escrito esto o por qué has coordinado este libro y cómo habéis afrontado esto de la política cambiante? Muy bien. Pues si quieres voy yo, Tarek. Claro, claro. Nada, lo primero de todo, muchas gracias por invitarnos, la verdad, que estas son unas plataformas que son un sitio donde hay que estar, por supuesto, y recoger tu agradecimiento, porque me ha hecho ilusión que te haya parecido sobre todo, pues eso, un lenguaje que sea cercano. Era uno de los objetivos principales, porque escribir un libro para que lo lean 10 personas y lo entiendan 5 no tiene mucho sentido. O sea, no es complicado aterrizar todos los términos, tratar de explicar algo tan complejo en 300 y pico páginas. Y encima regarlo de gráficos y pruebas estadísticas. Pero bueno, entiendo que sí que se ha cumplido un poquito esa parte. ¿Qué nos ha llevado a escribir el libro? Pues que teníamos en la cabeza bastante bibliografía, ¿no? Siempre nos ha interesado un poquito, por lo menos a mí, el tema de las clases sociales y la extrema derecha, y ya tenía en la cabeza pues bastante bibliografía, ¿no?, acumulada todo este tiempo. Se sumó a eso el hecho de que justo apareció Vox en aquellos años, ¿no?, sobre todo en el plano electoral, porque ya existía antes. Y yo qué sé, la gente que somos así un poco friki de este mundillo, pues si veis sale un partido nuevo, dices, ¿a qué me suena? Vamos a buscar diferencias, ¿no? Y me di cuenta de que había tema en este sentido. Además era actual, ¿no? Que es una cosa que no suele pasar. Que sea interesante, que te interese a ti, que sepas mucho y que además sea actual, ¿no? Y entonces, pues claro, lo primero fue eso y luego fueron los datos. ¿Qué pasa con Vox? Los datos. Entonces ya teníamos eso, un pequeño marco teórico, unos pequeños datos y luego ya nos dimos cuenta de que sobrepasaba el hecho de hacer un artículo o alguna serie de crónicas y tal y cual. Y yo qué sé, dije, pues a por el libro, ¿no? Y como bien dices, es un problema, bueno, de actualización, comenta tú, Tarek, si quieres, el problema de actualización que tiene el libro. Sí. Eso ya fue algo que salía desde el principio. Hay retorno, Suena porfa. eco. Sí. Em, Fidel, si te puedes poner cascos. Yo, Sí. sí. dame un segundito, sí. Dale, dale, Tarek, ahora vuelvo. Va, o silencia. No, ahora se escucha bien, ¿no?
Espérate un momentito. El de silencio en cero coma. Vale, ya. Vale. No, pues simplemente comentar, bueno, yo llegué al libro por de la mano de Fidel, básicamente. Obviamente él me invitó a escribir un capítulo porque justo mis TFGs, tanto el de políticas como el de sociología, iban sobre la brecha generacional y la brecha urbano-rural respecto a valores, etcétera. Y concordaba muy bien un poco con el tema de Vox para ver hasta qué punto lo que comentábamos, ¿no? ¿Es similar a otros partidos o no? ¿Hay cierto patrón ahí? ¿O es algo totalmente diferente, algo solo español o así, ¿no? Y ya desde el principio, cuando estábamos haciendo el libro, teníamos un problema con los datos. Yo es algo que me acuerdo que lo comentaba Fidel y decía, tío, en la postelectoral muy poca gente admite que ha votado a Vox. Y eso ya es un problema de por sí. Entonces tenía que juntar varias bases de datos del CIS, de preelectorales incluso, que no es igual de fiable, ¿no? Y era un problema. Y justo cuando terminamos el libro y ya era la repetición electoral y estábamos ahí dudando qué hacemos ahora, metemos otro capítulo, actualizamos los datos, lo echamos todo para atrás y bueno, queríamos publicar el libro. Entonces dijimos, mira, esto nos sirve, concuerda la tesis y viendo los datos, en líneas generales no ha habido un gran cambio. O sea, lo único como mucho se acrecentaban algunos algunas hipótesis, pero en general no había un gran cambio. Entonces dijimos, bueno, pues tiramos para adelante con lo que hay. Y justo ahora este año, me acuerdo que lo comentábamos con él y yo, Fidel y yo, hace unos meses, con el tema de Cataluña, ya teníamos un poco de miedo a ver qué podía pasar y ahora en Madrid, pero visto lo visto, la cosa se mantiene. Ahora profundizamos si quieres, pero en líneas generales no... El miedo que teníamos, bueno, pues no ha pasado nada, digamos. Todo se mantiene más o menos igual. Ahora Claro. matizamos si queréis. Claro. ¿Añades algo, Fidel, o...? No, sí, muy rápidamente, que aún así, aunque se quedara completamente desactualizado los datos y demás, cosa que no ha pasado, como bien dice Tarek, queda un método y queda una foto de un momento que nadie había analizado, porque como bien dices, había muchísimos artículos e historias que no tenían ningún tipo de profundidad, o que te lanzaban datos a la cara, o que te hablaban del fascismo y ya. De lo que se trata este libro era de profundizar en el momento del nacimiento del partido, cosa que en otros, o sea que no hay publicaciones así similares, ¿no? Así que yo creo que, aunque se desactualicen todos los datos, cosa que como decimos no ocurre, puede quedar un método y queda un momento más anclado en teoría y en historia. Antes ya justo como una pregunta introductoria. Hay un aspecto que siempre me llama la atención cuando se habla o cuando hablamos de esos partidos, ¿no? De extrema derecha, o ahora hablamos de ello, y es cómo desde las redes o los medios, los periódicos, se disparan conceptos indistintamente, ¿no? Se habla de ultraderecha, de derecha radical, de derecha populista, de extrema derecha, y claro, yo entiendo que mediáticamente puede funcionar llamar al Frente Nacional tanto ultraderecha francesa como derecha radical, pero en términos académicos sabemos que no es lo mismo, ¿no? Hay por ejemplo, una orientación hacia la democracia radicalmente distinta, también hay una serie de características tanto desde el lado de la oferta como de la demanda distinta. Entonces, antes de justo entrar a preguntaros qué es Vox y quién les vota y todas estas cosas, ¿qué diferencia hay entre un partido de extrema derecha y otro de derecha radical? Dale, Fidel, que este es tu tema. Como todo, lo importante es el problema de la delimitación, ¿no? El tema de encontrar una categoría, o sea, una definición que sirva de algo, que no sea demasiado grande y que tampoco sea demasiado pequeño. En el caso, yo he utilizado un término que es común aquí en España, porque en España no hemos empleado nunca la derecha radical. Ese término que sí que se emplea en Inglaterra, en Francia, en otros sitios. Aquí en España no se ha empleado nunca. Aquí se ha empleado extrema derecha. Y yo empleo eso como algo indistinto, ¿no? Para hablar tanto de las extremas derechas de los 90, de los 70 aquí en España, como de Vox, como de Plataforma per Cataluña, del MSR, de partidos nazis, ese tipo de cosas. Yo empleo extrema derecha en este sentido. Ahora bien, cuando estamos comparando con Europa, sí que dejo bastante claro a qué se refiere, ¿no? Derecha radical, fundamentalmente. Y derecha que tiene unos componentes ideológicos que luego trataremos. Es decir, un modelo concreto, ¿no? Un modelo europeo le llamo yo. Están diciendo aquí que se oye un poco bajo a Fidel. No sé si puedes abajo, donde hay un símbolo del micro, darle a la flechita y ponerte el micro que tenías antes, porque creo que al ponerte los cascos se te ha puesto el micro de los cascos. Ay, no jodas. Pues voy a ver cómo lo intento. ¿Sabes? Abajo donde está el micro... Sí, pero no me deja configurarlo ahora mismo, la verdad. Ahí va. Voy a ver si en sonido...
Tendrán, Vale, bueno, pues hablando un poco de esto de la diferencia entre extrema derecha y derecha radical, si no coges tú ahora, nunca mejor dicho, el toro por los cuernos de Tarek, yo creo que una de las principales, uno de los principales kits de la cuestión es para entender cuál es la diferencia, ¿no? O el viraje que se ha dado a la derecha de la derecha mainstream en Europa. Es esto que comentáis también en el libro del paso de la fórmula ganadora de Kitset, que combinaba conservadurismo cultural con conservadurismo económico, por reducirlo muchísimo la cosa, a la nueva fórmula ganadora, ¿no? Que es algo así como nos quedamos con el conservadurismo cultural, pero intentamos virar hacia un chauvinismo del estado de bienestar, o si se quiere, como elementos más progresistas económicamente, o más que identificaríamos como de izquierda histórica, ¿no? Entonces, no sé si crees que aquí está la clave de esta esquizofrenia económica que comentabas. Sí, o sea, bueno, por añadir unos detalles. Lo que diferencia a España de otros países europeos es básicamente que el clivaje económico, digamos el eje izquierda-derecha, se alinea perfectamente con el eje cultural, ¿no? Es decir, de más tradicional a más liberal, ¿no? Entonces, hay una diagonal perfecta. Entonces, los partidos de izquierda están ahí abajo, digamos, en lo que sería la izquierda económica, pero liberal en lo social, y la derecha está en el plano más liberal en lo económico, pero conservador en lo social, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora mismo, tal y como está el sistema de partidos, pues Podemos y Vox son como, digamos, el pepito grillo, desde las esencias de la ideología, pues que empujan al PSOE más hacia la izquierda como mucho y al PP más hacia la derecha. Mientras que en otros países europeos lo que existe es una amalgama más diversa. Ya hay partidos de derecha como aquí en España, ¿no? Liberales en lo económico y tradicionales en lo cultural, pero también los hay que son liberales en lo económico y liberales en lo social. Y luego también hay los que son más de izquierdas en el eje económico, pero más de derechas en el eje tradicional, ¿no? Entonces, hay una amalgama que no existe todavía a día de hoy aquí en España. Quizás con el tiempo nos vamos europeizando, pero a día de hoy no es así. Vale, y dicho esto, y aunque ahora vayamos destripando las características de Vox poco a poco, pregunta muy general, ¿qué es Vox? Porque creo que es Arturo Regra, creo, ¿no? Uh-huh. Creo que es el encargado de uno de los capítulos más históricos o de más historia del libro, donde viene a rastrear un poco los orígenes o la herencia de Vox, ¿no? Habla del fascismo, del franquismo, y luego a continuación tú, Fidel, también dedicas un capítulo donde hablas específicamente de la extrema derecha en España, ¿no? De todas sus facciones, corrientes, características. Entonces, hay más, y aquí hablo de discurso o de incluso de currículum vitae de los diputados de Vox, hay más de fuerza nueva que de derecha radical populista en Vox, que ya lo habéis dejado entrever un poco, pero tú mismo dices algo así como podemos identificar una tipología clara desde la transición en este tipo de partidos, ¿no? Los falangistas, el neonazismo, el ultraconservadurismo, la nueva extrema derecha. Entonces, ¿qué es Vox, básicamente? Te dejo ahí que te explayes, como quieras. Claro. Yo prefiero verlo como una... Espérate, Fidel, te escucho súper mal. ¿Soy el único? Ahora ya no... Es que lo intento modificar en otros sitios, ¿se escucha bien o no? Sí. Con Un mucho poco robótico. eco, con muchísimo eco. Joder. Oye, pues voy a quitarme los cascos, si no... Vale, quítate los cascos y cuando esté hablando Tarek, pues te silencias y ya está, ¿no? Sí, algo así, ya está. Vamos así, ¿así mejor? Sí. Sí. Vale, perfecto. Vaya lío. Que no me dejaba cambiar las estas. Pero bueno, en fin. Que yo prefiero verlo como como una cuestión histórica, ¿no? Porque aquí en España sí que está bastante clara las tres almas que ha tenido la derecha, incluso, vamos, desde el siglo XIX, ¿no? Pero se configuraron modernamente, ¿no? Durante el franquismo, que es una ala que sí que es de un patriotismo exacerbado y que sí que se acerca a este falangismo histórico, ¿no? Una ala que básicamente lo que es conservadora, pero literalmente conservadora del poder, tiene que estar con esa avidez de poder. Y otra parte que siempre ha tratado de dialogar un poco más con la parte más, o sea, con el liberalismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dentro del franquismo esas tres alas estuvieron trabajando dentro del movimiento nacional. Y a partir del viaje al centro del PP, fue el propio PP quien englobó estas alas. Donde tenemos mayor fragmentación a la derecha son precisamente durante la transición, que se ven perfectamente esas tres alas, la UCD, Alianza Popular y Fuerza Nueva, y con el estallido de las grandes crisis de corrupción del PP,
con Ciudadanos y con Vox, en este sentido. Son tres almas que se ven bastante claro cómo pueden vivir juntas y a la vez pues separadas, ¿no? En otros países de Europa está clarísimo que son tres cosas muy diferentes, ¿no? ¿Qué ocurre en España? Pues que el caso de Vox es que es directamente una escisión, a diferencia de tantos otros partidos de extrema derecha, es directamente una escisión. Y se ve en sus cuadros, como bien has comentado, porque tienen cuadros que son de estos más trasnochados, ¿no? De una derecha más trasnochada, como Ortega Smith, pero también tiene cuadros un poco más modernos y liberales, como Espinosa Dos Monteros, ¿no? De cualquier manera, son cuadros todos prototípicos del Partido Popular. Es una cosa que a mí no me ha llegado, salvo Santiago Abascal, que yo creo que es un perfil que puede llegar a ser más atractivo para más tipos de votantes, ¿no? El resto son de nicho, son candidatos de nicho, ¿no? Y candidatos de nicho que pueden pertenecer perfectamente al PP o a Vox. De hecho, cuando habláis del surgimiento de Vox, ¿no? Y os centráis en el contexto de su nacimiento, aludís a varias características, creo que son como tres, ¿no? Que han protagonizado el sistema político, la política española en los últimos 8 años. Y es la crisis territorial, la crisis del Partido Popular y cierto comienzo de la viabilidad del elemento inmigratorio, de la inmigración, ¿no? Como que sirve para repartir juego político. Entonces, debido a estas dos primeras, Vox es más un partido ultraconservador que radical, es decir, es prisionero de sus orígenes. Si hubiera nacido en otro momento Vox, quizás sí que se podría desligar un poco de esta herencia de esta derecha trasnochada, un poco que has comentado. Yo creo que si es prisionero, que es una cuestión más militante, pienso yo, que política. Pero yo creo que si es prisionero algo Vox es de los intereses que pueden llegar a defender, ¿no? Más allá y hablo de contactos y de deberes políticos, más allá de su mochila y su discurso, porque hemos visto que son bastante, o sea, que son bastante, se pueden adaptar mucho a lo que venga, ¿no? Y de hecho contradecirse sin problema. Eh, no obstante, yo creo que sí que tienen bastante... o sea, que tienen una mochila muy, muy marcada en este sentido. Y marcada no hacia precisamente el radicalismo o el populismo, porque son un partido que, como bien has dicho, se ha configurado en la crisis territorial como un partido del establishment. Y un partido de extrema derecha que se configura como defensor del establishment ya es difícil que se le va a considerar como lo contrario, ¿no? Como un partido anti-establishment, ¿no? Populista, en este sentido. Con el tema catalán se ha visto, pues eso, bastante claro que serán los que querían conservar corona, constitución, dicen, y símbolos del Estado, ¿no? Eso yo creo que les puede alejar de la cierta modernidad anti todo que tienen el Frente Nacional o Alternativa por Alemania, ¿no? Y eso es una cosa más que les asemeja peligrosamente al PP. Yo aquí, Dale, dale, dale. si me permites, simplemente añadir para que realmente tenga lugar un cambio de discurso de Vox, tal y como están ahora mismo las élites dentro del partido, y dado que no se escucha ninguna diferencias ideológicas dentro de ellas, tendría que haber un cambio radical de élites o un cambio como hemos visto en otros partidos, discursivamente, pues por ejemplo con el tema de Pedro Sánchez, como de repente recupera las primarias, pues es un cambio notorio para los votantes también, ¿no? Pues algo similar tendría que darse un poco en Vox para que sea creíble este cambio hacia ese chauvinismo del estado de bienestar que es un poco como la fórmula ganadora dentro de Europa, que a día de hoy aquí en España no está teniendo lugar. Y luego, lo que comentabas de Cataluña realmente fue como la gasolina que prendió y que hizo que Vox tuviese el empujón al despertar este voto identitario, pero al mismo tiempo también ese voto protesta contra la política de alguna forma. O sea, para mí ahora Vox es el partido de moda de la protesta, como lo fue Podemos hace unos años, pues Vox hoy en día es el que encarna este simbolismo antipolítica un poco, ¿no? Os quería preguntar ahora por la diferencia con Plataforma per Catalunya y si esta era como la derecha más radical, más similar o más homologable a Europa. Pero mira, hay una pregunta aquí que me parece interesante en el chat. Ahora, una pregunta. Dentro de la derecha radical, ¿qué elemento discursivo está más presente en Vox para los autores? ¿Nativista, populista? Porque esto de hecho lo comentáis. O sea, comentáis que lo que más se diferencia es en el chauvinismo del estado de bienestar comparativamente con el resto de partidos europeos. Pero sí que hay algunas semejanzas muy claras, ¿no?
Fidel. Sí, totalmente, totalmente. Precisamente, bueno, pues eso, dejamos muy claro que es el partido más neoliberal de los 14 que estudiamos, que son unos cuantos, por cierto. Que por otro lado, esta primera perspectiva tan defensora de una parte del Estado, llamemos, ¿no? Porque el Estado de Bienestar existe, pero esa parte no la defiende, la otra parte, la de ley y orden sí que la defienden. Por lo tanto, la parte populista y esa indiferencia que tienen con el tema europeo complica ese componente populista, ¿no? Así que lo que más asemeja, y curiosamente a Blanche Belan, el interés flamenco, ¿no? de Bélgica, por ejemplo, en niveles es el autoritarismo. Fundamentalmente eso, la defensa de la ley y orden, la concepción familiar, o sea, la concepción de la familia, ¿no? El perseguir a los inmigrantes fundamentalmente por temas de seguridad, y por supuesto eso, la unidad de la patria, que está bastante marcada en sus programas de 100 medidas para una España viva, ¿no? Por lo tanto, lo que más se asemeja es el autoritarismo. El resto, de hecho, diverge. No está en la mitad de la tabla, diverge bastante. Sí, o sea, como mucho yo diría, si tuviésemos que elegir entre nativismo o populismo dentro de Vox, en todo caso sería un poco más populista que nativista. Solo en las últimas aquí en Madrid, un poco en Cataluña, están sacando a la palestra todo esto de las ayudas a los menas, frente a los pensionistas, a nuestros abuelos y tal, pero si no, previamente no era el foco del discurso, ¿no? Y por la pregunta que os he hecho antes, ¿no? ¿Creéis que Plataforma per Catalunya nació demasiado pronto? Porque yo recuerdo que suscitó muchos debates, ¿no? Cuando nació y muchos dijeron, ojo, cuidado, que esto es peligroso, que eso sí que se asemeja, ¿no? Es digamos un discurso muy securitario, muy anti-inmigratorio, muy nativista. ¿Creéis que nació demasiado pronto? ¿Que a lo mejor ahora hubiera tenido otro encaje que el que tuvo? Hombre, yo diría en general que o sea, España es un país bastante tolerante con la inmigración, bastante open-minded, por así decirlo, ¿no? Como muchos, bueno, Plataforma per Catalunya surge, ahora si no me equivoco, en 2009, ¿no? Corregidme a ver si no. Y es verdad que la crisis en aquel momento, bueno, pues había empezado y tal, pero cuando más pega es a partir de 2010. Y ellos, sin embargo, no son capaces de recoger ese malestar. De hecho, al final, en parte es porque el 15M recoge ese malestar. Y después del 15M llega en Cataluña todo el tema del procés, casualmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues igual jugaron mal sus cartas o no supieron conectar con ese enfado, ¿no? Tenían un foco en la inmigración que igual en ese momento pues no hay... Y de hecho Vox yo creo que tampoco lo utiliza tanto porque no tiene tanto recorrido. O sea, yo creo que tiene un tope eso aquí en la sociedad española. Quiero pensar eso por lo menos. Quizás si dan la matraca durante muchos años, al final poco a poco van erosionando esa tolerancia dentro de la población, ¿no? Pero a día de hoy es complicado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que tiene unas condiciones sociológicas complicadas esto, ¿no? Sobre todo el tipo de migración y los modelos de Estado que tenemos, ¿no? Eso implica que la respuesta sea más... Claro. La respuesta de la población, digamos, local, con muchas comillas, sea más de indiferencia que de apatía contra la migración, ¿no? Pero yo creo que precisamente Plataforma per Catalunya nació cuando tenía que nacer y murió cuando tenía que morir. Lo que pasa es que yo creo que nació en el momento perfecto, 2009, que fue el inicio de la crisis política, bueno, la crisis económica y después sería política y de legitimidad del sistema. Recordemos todas las movidas que había al lado del 15M. Quiero decir, es una cosa que no se debe olvidar, pero hubo 3 huelgas generales y hubo una marcha de la dignidad y hubo un montonazo de cosas y unas mareas que coparon prácticamente todos los cuerpos de trabajadores del Estado, ¿no? En general. Bueno, del Estado no, digo del Estado no en la administración, sino de las diferentes ramas económicas, ¿no? Es decir, tenía todo a su favor en este sentido. ¿Qué ocurre? Que esa ambivalencia que le funcionó tan bien para hablar exclusivamente de la inmigración en unos años en el que la polarización territorial era baja, en cuanto se polarizó 100% el esquema en Cataluña, les barrieron por completo, porque ellos eran los únicos que decían, somos catalanes y españoles, pero el problema es otro, el problema es el musulmán, ¿no? O
sea, fueron los únicos en decirlo en ese momento y por eso, de hecho, muchos, yo entonces no, porque yo no sabía todo lo que sabía nadie más, ¿no? Pero fueron muchos los que dijeron, ojo, esto es algo diferente, ojo, esto es diferente, ¿no? Ya no es el neonazismo que igual pudo decir lo mismo, pero no tenía ningún tipo de credibilidad, y ya no es la extrema derecha que simplemente rancia y dice, el inmigrante no viene al trabajo, no, era una cosa más diferente y más elaborada, pero fue barrido por, precisamente eso, por esa ambivalencia en Cataluña, ¿no? Que después fue aprovechada, como bien sabemos, por Ciudadanos, que funcionó estupendamente, pero con un perfil mucho más moderado, ¿no? Muchísimo más moderado. O sea que yo creo que estuviera en un momento bueno, pero evidentemente no podían con lo que les venía encima. Con la polarización más grande desde el punto de vista territorial de un territorio que ha tenido en mucho tiempo, desde las manifestaciones por las autonomías de la transición. Sí, el proceso, digamos, que les barrió. Vale, vamos al meollo. Sabemos bueno, el voto de clase, ¿no? Alude a una forma de votar que responde a la posición que tenemos en tanto que ciudadanía en la estructura sociolaboral o socioeconómica, ¿no? Es decir, que si tú eres camarero o ingeniera, digamos que votas a un determinado partido que responde a los intereses que tengas en tanto que camarero o ingeniera. Estoy simplificándolo mucho para que hablemos ahora. Y sabemos que el voto de clase sigue vigente hoy en día, ¿no? A pesar de que nos encontremos constantemente con titulares que autoproclaman la muerte de las ideologías, de las clases sociales, etcétera, en España al menos sigue más o menos vigente, ¿no? Entonces ahora os pregunto, ¿vota la clase obrera a Vox? Y si no, ¿quién vota a Vox en cuanto a clases sociales? Y ahora vamos un poco... Es tu capítulo, Fidel. Me lanzas a mí, ¿no? Bueno, listo. Pues ya te tenía que saber de memoria con todo lo dicho. Ya. La foto que hacemos en el libro, que ha cambiado un poco, ya lo comentaré, es clarísima. En todo, ¿y por qué lo planteamos así? En toda Europa, los partidos de extrema derecha no es que tengan cabida dentro del electorado obrero, sino que el electorado obrero forma su grupo principal de electores, pero principal, es decir, una sobrerepresentación de clase trabajadora dentro de la extrema derecha europea. Ocurre en prácticamente todos, ¿no? Salvo los que se parecen más a Vox, curiosamente, que son los ultraconservadores. Pero ocurre en todos lados, es un fenómeno sociológico y de sociología política muy, muy concreto y muy estudiado. Por eso nos centramos en ello en Vox y las consecuencias políticas que tiene, ¿no? Que llegue a donde siempre la derecha aquí en España no interesa, ¿no? Los mismos electores de siempre, pequeños propietarios y clases medias altas. Pero que lleguen a un electorado nuevo, a los trabajadores, es algo novedoso que no existe aquí. Entonces, ¿esto ocurre, esta sobrerepresentación obrera en el electorado ocurre en Vox? No. De hecho, ocurre lo contrario, una infrarrepresentación, una vez más, de los 14 partidos de extrema derecha que estudiamos, es el que tiene una menor, es uno de los dos que tiene infrarrepresentación y es el menos, que tiene una mayor infrarrepresentación. Es decir, el último de la fila, una vez más, ¿no? Al lado de Leganor, creo que era. Entonces, esto se ha movido un pelín, porque cuando lo medimos en 2019, en las generales y en las locales, ¿no? Estaba clarísimo. Tiene un nivel de proletarización por debajo de Unidas Podemos y del PSOE, ¿vale? ¿Qué es la más proletarizada de las derechas? Bueno, pues porque las dos derechas son Ciudadanos y PP, que no se han distinguido nunca por eso, en este sentido, ¿no? Pero eso se ha movido un poquito, como he dicho, sobre todo con el tema de Cataluña, más en Cataluña y en Madrid un poquito. Lo que ha ocurrido en estos procesos es que se ha ido heterogeneizando su base. Que al principio era un partido que lo votaban exclusivamente los ricos, muy ricos, y los pequeños propietarios, muy propietarios, por así decirlo. Pero esto se ha ido heterogeneizando, ¿no? De 2015 a 2019 ha cambiado mucho y ha cambiado un poquito más ahora. Se está heterogeneizando y está teniendo diferentes tipos de apoyos, ¿no? Por supuesto, entraron los barrios obreros, pero esto ya lo estamos viendo. Ni ha entrado más que en otro tipo de barrios, ni ha entrado mejor que otro tipo de partidos. Es decir, sigue estando infrarrepresentado, ¿no? En este sentido. ¿Quiénes votan fundamentalmente a Vox entonces? Es un partido fundamentalmente de pequeños propietarios. O sea, yo diría que, y lo estamos viendo ahora un poquito, cómo se está configurando una U, ¿no? En ese sentido. Puede tener unos apoyos populares, ¿no? Digamos, de gente más humilde, pero no asociada a la clase obrera cualificada y sin cualificar, es decir, son trabajadores no manuales, ¿no? Empleados y este tipo de trabajadores más atomizados, ¿no? Y con menos relación con los sindicatos.
Pero, por supuesto, es un partido de pequeños empresarios, autónomos, trabajadores agrícolas, o sea, propietarios agrícolas también. Y, por supuesto, en las rentas más altas también tienen ese tipo de apoyos, ¿no? ¿Quiénes se salvan o quiénes no les votan? Pues clase obrera cualificada, clase obrera no cualificada y obrera, digo, manual, por supuesto. Y lo que son todas las clases relacionadas con el estado de bienestar, sanidad, educación y este tipo de profesiones que eran profesiones liberales, ¿no? Por complementar un poquito lo que comenta Fidel, es importante, esta es un poco una lucha que tenemos nosotros también y lo comentamos en el libro, tener en cuenta que cuando se habla de tendencias o correlaciones o cosas así, esto no quiere decir que el 100% de los obreros voten a la izquierda, por ejemplo, ¿no? Es algo que muchas veces la gente igual piensa que es así, pero no. Es decir, cuanto más grande al final también es un partido, más transversal es, ¿no? Por ejemplo, hemos visto ahora Ayuso, que penetra en todas las edades, penetra en todas las clases, en todos los pueblos, todos los barrios, porque obviamente cuando tienes ya un 40 y pico % de voto, más fácil es que sea así, ¿no? Eso por un lado, y por otro que al final, obviamente, como digo, hay obreros de derechas, y lo que logra Vox muy bien es robarle al PP estos obreros así de derechas, ¿no? Y esta gente al final no es que sean... esto también que se dice mucho de, ay, qué tontos son, o qué mal votan, ¿no? Porque son obreros y votan mal porque, bueno, pues quizás en el plano económico no va con sus intereses, pero es que el voto es muy complejo. O sea, hay que tener en cuenta que hay gente que vota por cuestiones más económicas y gente que vota por cuestiones más quizás identitarias, culturales, ciertas tradiciones. Pues hay obreros que les gusta ir a los toros, hay que asumirlo, es así, ¿no? Entonces, pues hay gente o religiosa que le gusta ir a misa, tiene ciertos valores que concuerdan mejor con Vox y con otros partidos. Y, pues mira, Por supuesto, por supuesto. ¿quieres decir algo más, Fidel? Porque justo con la pregunta esta de Madrid y tal, iba a tiraros otra pregunta, pero si quieres añadir algo. No, está Ah, bien, vale, está vale, bien. vale, pensaba que ibas a tirar algo. No, mira, sobre lo de boxe en Madrid, que habéis comentado los dos, eran datos agregados o descriptivos y no eran nada más de nada fuera de lo normal, pero sí que fue significativo como más o menos ha repetido el mismo resultado, ¿no? En un contexto yo creo que bastante menos favorable para Vox, pero lo interesante es que por distritos en Madrid habían mejorado un poquito, tampoco mucho, ¿vale? Pero habían mejorado un poco precisamente los más humildes y habían empeorado en los más acomodados, ¿no? Entonces, como digo, son simples datos descriptivos, pero es coincidencia de estos que hayan mejorado en los distritos más humildes, precisamente donde el PSOE ha perdido más, y hayan empeorado en los más acomodados, precisamente donde Ayuso ha ganado más votos. Es decir, es la coincidencia de que se han dado estos dos elementos justamente en Madrid, o quizás sí que es lo que ha comentado Tarek, que cuando se hace más grande el partido, o se difunde o se conoce más, se hace más heterogéneo y por tanto más gente más distinta le vota, no sé, o es el inicio de algo más proletario, no sé, ¿cómo lo veis esto? Porque fueron datos que me llamaron la atención, pero claro, son simplemente. O sea, la diferencia me parece que 2 puntos en Usera y una pérdida de 1,5 en. Menos, ¿no? Eran menos. Menos. Perdona, pues Menos. fíjate. Y dos El que ya. más ha sido 1,4, que es Vallecas, 1,4. La gran mayoría de barrios se ha quedado en 0, algo. Para arriba, 0,1 para abajo. Es decir, que es una diferencia que es mínima. Pero sí que es cierto que se ordena muy bien en renta por distritos, ¿no? Claro, pero justamente, o sea, si el resultado más o menos se ha mantenido respecto al 2019, pero las variaciones son precisamente los barrios más humildes en los barrios más acomodados, como que la balanza se inclina un poco más hacia los barrios humildes, ¿no? Es la impresión que da a simple vista. Cierto es. O sea, que sabemos que luego los distritos no son. O sea, esto de la falacia ecológica. Sabemos que los distritos no son homogéneos y no todos los distritos, no todas las personas en Usera tienen la misma renta, tienen la misma clase social, tienen las mismas profesiones y puede haber mucha variación, ¿no? Pero no sé qué opináis sobre esto. Hombre, sin tener los datos, Ya. ya sabes que me cuesta un poco aventurarme, ¿no? Mi intuición, porque vi el otro día la postelectoral de Cataluña, probablemente sea algo parecido. Es lo que comentaba Fidel antes, esta U que estamos viendo, ¿no? Entonces, Vox tiene muy buena implantación en los barrios más de clase alta y, como comentaba antes, los obreros que votaban al PP en otras elecciones, pues que ahora quizás estén pasando a Vox, ¿no?
Otra posibilidad también sería ciertos abstencionistas, aunque sea algo mínimo, gente que igual no se sentía representada o lo que sea, y como decía antes, ¿no? Este voto protesta, pues diga, mira, pues Vox ahora mismo es el que mejor me representa. Es gente incluso que igual, bueno, pues ya tenía... O sea, es complicado porque sacar a alguien de la abstención, alguien que no ha votado normalmente, es muy complicado. O sea, realmente tienes que ilusionarles muchísimo, motivarles para poder para que vayan a votar, ¿no? Veo más probable el hecho de que alguien votase, imagínate, al PP en las anteriores, no en las anteriores, sino en las anteriores a las anteriores, se abstiene luego y luego vota a Vox, porque igual se siente más representado, lo ve más viable y le ilusiona un poco más. Pero son mis intuiciones. Yo no creo realmente que Vox sea capaz de convertir a un votante del PSOE o de Podemos a su partido. Lo veo muy poco probable. O sea, obviamente alguno habrá estadísticamente hablando, Sí. pero no creo que sea muy significativo. Claro, yo descarto tanto el tema de que pasen ex votantes de izquierdas como que consigan activar abstencionistas, porque si consiguen activar abstencionistas han sido precisamente el PP. Y es curioso de todas formas que en un escenario tan polarizado para enfrentarse al diablo, la derecha que ha votado ha decidido votar a Ayuso, ¿no? En vez de al Vox, que se supone que era, pues eso, los paladines contra Pablo Iglesias, ¿no? O sea que de esa parte no ha conseguido, creo yo, que activar también a la peña, ¿no? Yo diría que básicamente creo que es una cuestión de vasos comunicantes. De vasos comunicantes porque hay un tercer partido en juego que antes sí que jugaba y que tenía un buen porcentaje, unos buenos resultados que el Ciudadanos, y que yo creo que esa parte sí que ha ido para el PP y que a su parte también habrá perdido algo hacia Vox, en este sentido. O sea, hay que acordarse que sí que hay un tercer partido en discordia que también esos porcentajes se han ido a otro lado, porque yo creo que son dos vasos que la izquierda-derecha en España hay muy poquito trasvase de una parte a otra. Yo creo que es mucho más fácil que hayan provenido de Ciudadanos o de PP que de abstencionismo o de la izquierda, por supuestísimo, ¿no? Bueno, se está hablando del PSOE al PP estas últimas elecciones, que es algo que no se esperaba casi nadie y que ha podido haber algo, tampoco mucho de forma significativa, pero algo ha habido, que justo estábamos hablando de esto de izquierda-derecha. Dos preguntas aquí que me lanzan. Una cosa que no sé, o sea, que os pregunte sobre el papel de El Yunque en Vox, que se ha publicado hace nada un libro sobre el tema, no sé muy bien a qué se refiere. Y otra que es, se ha hablado de concentración del voto de Vox en zonas con gran presencia de militares. ¿Sabéis si sigue siendo así? ¿Es relevante? Lo primero, ni idea. No sé qué es el Yunque. Ahí me has pillado también. Si lo pueden explicar un poco por el chat. A mí Y me así suena, igual pero no veo ahora, ¿eh? o algún link o algo para verlo, pero no, ahora no, ni idea. Lo otro de las fuerzas militares, la verdad que no me he fijado mucho en estas elecciones. Al final, que puedas convencer a los militares y a la policía, no sé cuánto peso electoral tendrá. No creo que sea tampoco algo así mayoritario, ¿no? Es como si me dices que hay un patrón de los bomberos votando a Podemos. Bueno, pues puede ser, pero no creo que sea algo que decida unas elecciones, ¿no? Si es relevante en el sentido de que tener cierto miedo o algo de eso, yo diría que no. Yo creo que las Fuerzas Armadas a día de hoy son bastante profesionales y ya hemos visto las polémicas que ha habido con algún chat o alguna imagen de saludos fascistas o cánticos. Yo soy optimista en ese sentido y me inclino por pensar que eso está bastante controlado. Pero igual soy demasiado optimista. Bueno. Yo considero que eres demasiado optimista, porque el resto, bueno, y el resto lo voy a poner un poco de regalo, pero el resto de los estados de bienestar, cuando hay ese tipo de comportamientos en las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que hacen es expedientar, lo primero, y segundo, expulsar. En España, ni lo primero ni lo segundo, habiendo amenazas a un vicepresidente del Estado, que no va a ser aquí el abogado de Pablo Iglesias en ningún momento, pero aún así hay un nivel, o sea, existe un movimiento entre las Fuerzas Armadas, y está clarísimo, que si no se combate por parte de las propias instituciones, va a ser peligroso de aquí a un tiempo, porque funcionan así las cosas. El siglo XXI no es tan diferente del siglo XX en este sentido, ¿vale? O sea, yo creo que podemos ser optimistas si el Estado de Derecho funciona, pero de puertas para dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no está funcionando, lamentablemente. Funciona en la parte de sí,
En la parte de puertas para afuera, por supuesto que jugáramos bandera y Pedro Sánchez es nuestro presidente. Pero de puertas para adentro no sabemos qué ocurre y eso es peligroso, ¿vale? Y por otro lado, desde el punto de vista de los militares, ya lo vimos en las últimas locales, ¿no? En el capítulo que destinamos ahí a Madrid, que los únicos barrios que son, digamos, un poco populares, ¿no? O que no son tan ricos, que les votaron que votaron mucho más a Vox que otros barrios que tienen más características, tenían como característica común que tenían, pues, el Goloso, creo recordar, y Campamento, que no son excesivamente pijos, creo que el Goloso sí que lo es, pero que tiene una población militar altísima, pero altísima. Incluso en Ceteris Paribus ocurre también en colonias militares por ejemplo, no sé, en Moscardó. También ocurre eso, ¿no? Que hay bastante presencia militar y hay una especie de, pues eso, cultura del barrio que es así. Desde un punto de vista electoral o numérico no tiene mucho sentido, ¿no? Pero una vez más, es peligroso. Es peligroso desde el punto de vista de la organización que pueda haber detrás, ¿no? Una organización más bien, pues, yo no quiero, a ver, esto es ciencia ficción 100%, ¿no? Pero que su sindicato va a ser exclusivamente un sindicato de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está claro. Solidaridad hablo, ¿no? Que luego igual hablamos de eso, igual no. Pero ya me resulta algo preocupante que un sindicato de todos los trabajadores esté únicamente representado, que quiere defender, por cierto, el derecho a no hacer huelga, es decir, el derecho de esquirolaje, ¿no? Que esté poblado exclusivamente por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues es peligroso, también, una vez más, desde el punto de vista de la pluralidad de democracia. Dicen por aquí, el Yunque es una secta ultracatólica de carácter filonazi originaria en México. Hazte oír es el brazo del Yunque en España. La mayoría de miembros de Vox son del Yunque, todos los relacionados con Hazte oír. No sé, yo no tenía ni idea, la verdad, ¿eh? Yo tampoco. Eso, como mucho, sin haber investigado nada, ¿eh? Pero digamos que afianzaría ese nexo de Vox con el eje más tradicional culturalmente, y lo limitaría pues a un partido muy, pues, ultraconservador, más lo que decía al principio de la entrevista, digamos, de la charla, el Pepito Grillo del PP, ¿no? En este sentido. Pero no permitiría, yo creo, no permitiría tanto el desarrollo de un partido más abierto, quizás, más pensando en los obreros, porque, no sé, como que no concuerda mucho, ¿no? O sea, yo no he visto un partido que tenga un eje así muy ultraconservador y al mismo tiempo progresista en lo económico. O sea, creo que no hay un partido en Europa ahora mismo, quizás alguno pequeño, ¿no? Pero no recuerdo ahora. Sí, entonces, no sé, Fidel, si se te ocurre algo más respecto a eso. Al final se acaba de ir la webcam. No fastidies. Sí. Fidel, ¿estás por ahí? Manifiéstate. Sí, es que tengo un internet bastante lamentable, ¿eh? Vale, ahora, vale. ¿Se me escucha? Sí, Sí. se te ve, se te ve. Nada, bueno, Vale, una cosa que me parece interesante. ¿Veis un posible futuro a este equilibrio que parece que está manteniendo Vox últimamente con su acción neoliberal en lo económico, pero al mismo tiempo intentar aludir discursivamente de momento a la clase trabajadora? Porque lo mencionáis vosotros, me parece uno de los papers o de los artículos académicos más interesantes, que es el de Rofnik, el del Position Blurring, que hace alusión a una suerte de omitir aquello que no te interesa en pos de alcanzar coaliciones heterogéneas, ¿no? Y, por ejemplo, lo hacen muchos partidos radicales, radical populistas de derechas, a la hora de intensificar el elemento cultural que permite unir clases trabajadoras o manuales con pequeños, medianos empresarios, y sin embargo callarte el elemento económico, que sería quizás el más conflictivo o el que no permitiría aunar esa heterogeneidad del electorado. Entonces, un poco, ¿qué futuro le esperáis a esta estrategia de Vox, que es un poco ambivalente o contradictoria? Porque precisamente hace un par de semanas Pablo Simón aquí en Twitch comentaba que dentro de Vox actualmente, desde hace tiempo, pero ahora se está intensificando, hay dos corrientes internas muy duras y que pugnan entre ellas, ¿no? Que es una proretización y una más que quiere seguir, digamos, cavando las zanjas de seguir siendo una escisión radical del Partido Popular.
Entonces, no sé si es lo que decía Tarek antes, ¿no? Que a no ser que se produzca un relevo del liderazgo bastante profundo, no se podría dar, o si se puede mantener esta ambivalencia, o si les puede dar un poco de rédito electoral, ¿no? Pues eso, criticar la paguita y al mismo tiempo abstenerse porque quieren seguir interpelando a ciertos sectores de la población un poco más humildes o trabajadores, no sé. ¿Fidel está ahí o lo veo? Sí, estoy. ¿Se me escucha y demás? Sí, sí, yo te escucho. Se te escucha pero no se te ve, pero te escuchamos. Joder. En fin. No, no puedes, habla si no, no pasa nada. Bueno, ¿puedo hablar? Sí, ¿O sí, sí, no sí, 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 sí. sí, sí, dale, dale. Bueno, voy. Que nada, empezando por el final. Igual tiene acceso a información que nosotros no tenemos, porque está más cerca de la cota de poder, entiendo, ¿no? Eh, pero entonces que la comparta. Básicamente. Porque me cuesta ver más allá de estas últimas intentonas y de la gente que está moviendo solidaridad, más allá de eso me cuesta ver líderes, acciones y movimientos que representen a este segundo grupo, ¿no? Y el que quiere proletarizar y demás. Estos intentos, que por lo menos que ha habido así en Madrid, yo podría interpretarlos como que hay una segunda alma, ¿no? Hmm. Dentro de Vox, pero ¿quiénes la representan? ¿Y cómo se traslada eso a las propuestas en concreto? Porque hasta ahora, para nada. Precisamente la técnica de position blue ring funciona cuando dices cosas muy diferentes, ¿no? Esto se emplea sobre todo en el tema económico, lo planteamos en el libro, o cosas que tienen poco nivel, ¿no? Es decir, en última instancia te significas muy poco en una temática, ¿no? En este caso la económica. Vox no ha podido significarse más desde su principio. O sea, así se ha significado muchísimo como el partido más neoliberal de todos y que precisamente luego ha estado un poquito ocultando todo esto. Pero en el primer momento ha planteado unas reformas económicas que están a la derecha del Partido Popular y así lo tienen dentro de las medidas para España Viva y después para dos manifiestos económicos que de ciento y pico páginas cada uno, donde pues además se marcan muchísimo a la derecha. Quiero decir, haberse significado tanto al principio dentro del tema económico, les va a costar, por supuesto, adoptar después otro tipo de medidas, ¿no? Pero vamos, ¿qué medidas son esas? Insisto, porque lo que más a la izquierda he visto, entre comillas, ha sido las medidas sindicales del sindicato de Solidaridad y lo que más a la izquierda es la defensa de un salario medio interprofesional, cuestión por la que votaron en contra hace unos meses. Sí, de hecho, yo remarcaría que tienen el mismo dilema que tenía Podemos al principio, solo que ellos lo han hecho peor. O sea, quiero decir, Podemos cuando surgió era muy populista y muy transversal. Lo que, por ejemplo, sobre todo Íñigo Errejón lo que estaba intentando era que no se situase a Podemos dentro de la izquierda, ¿no? Que se ha visto como algo más transversal. Por eso él luego ahora, creo que ayer en el objetivo lo estaba comentando, que él no veía con buenos ojos la alianza con Izquierda Unida en ese momento, porque ya enseguida la gente les iba a encasillar en un sitio. Pues Vox lo que ha hecho es, en vez de tener esta estrategia así un poco más populista, que tiene una estrategia populista, pero ya desde el principio se ha situado a la derecha del PP, claramente. O sea, creo que a cualquiera que le podías preguntar, básicamente, la gran mayoría te habrían dicho que está a la derecha del PP. Entonces, en ese sentido, esa lucha por ser más transversales, una estrategia más populista de contra la élite o tal, contra versus, digamos, el situarse en el eje izquierda-derecha, pues lo que ha hecho Vox ha sido situarse claramente en el eje izquierda-derecha e intentar más o menos una estrategia populista. Entonces ya, digamos que han fastidiado esa bala populista a muerte que podían tener desde el principio. Ya se les ha pasado un poco el tren en ese sentido. Pero ¿no veis significativo las dos últimas campañas de cómo están cambiando en algunos aspectos discursivamente? Es decir, si partimos del supuesto de que sí, hay dos almas que conviven dentro de Vox, algo diferentes, aunque no sean radicalmente diferentes, pero ¿no parece que quizás se están intentando ir más por una que por otra? Es decir, en la Comunidad de Madrid me parece que Cataluña no la nombraron prácticamente, hablaron solamente de seguridad y de intentar apelar de alguna forma un poco extraña y no directamente con medidas económicas, pero también a los barrios más humildes. ¿No veis algo distinto que está pasando en Vox? Quizás también porque en la Comunidad de Madrid no era muy propicio para ellos y dijeron, oye, pues vamos a tirarnos por esta rama, que luego se la cargaron con lo de Monasterio en el debate de la SER, ¿no? Que quizás les situó más en esa escisión radical del PP, ¿no?
En eso estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que discursivamente sí que han dado un pequeño giro, igual porque ahora mismo también el tema de Cataluña está descansado, ¿no? Ujú. Pero es cierto que aquí en Madrid han llevado una estrategia para llegar a los barrios obreros, o por lo menos han echado interés. Que ocurre que, bueno, y una vez más, las cosas son las ganas y otra cosa es lo que ocurre después. Lo que ocurrió fue que la convocatoria que hicieron un 1 de mayo, donde yo pues estuve bastante presente, o sea, estuve atento, presente no, pero fue una convocatoria espantosa. Una cuestión espantosa que no llegaron ni a la mitad de lo que se habían planteado. ¿Dónde? En Conde de Casal. ¿Con qué público? Con un público que por supuesto no era para nada del que estamos hablando, ¿no? Era gente ultra adinerada, que probablemente muchos de ellos tengan gente a su cargo trabajando en casa o en otro sitio, ¿no? Entonces, llamar convocatorias que había en los barrios del sur, yo creo que tiene un objetivo más de polarización y crispación dentro de los propios barrios, distritos, perdón, que como bien has dicho son heterogéneos. Incluso en Vallecas hay un ensanche Vallecas que vota diferente, ¿no? Pues yo creo que ha ido más allá hacia la polarización y la crispación. Y el 1 de mayo como emplear una fecha más dentro de su campaña electoral, ¿no? Pero bueno, joder, como bien dices, estos son gestos. Son gestos. ¿Qué pasa? Que luego los resultados, ¿cuáles son? El 1 de mayo vergonzoso que realizaron, 30 personas en los casitas el 14 de abril. O sea, además de ese interés y de ese discurso, porque el discurso, como bien sabemos, las palabras las lleva al aire, hace falta que esas cosas estén impresas, que estén en programas electorales y que sean defendidas más allá de, bueno, de eso, de un momento electoral, ¿no? Creo que es lo que más pesa y, por supuesto, pesa el músculo social que puedas mover, porque es la única manera que tiene un partido como este, que está a poquito de perder muchísimos escaños y se presentarán ese porcentaje que tiene ahora mismo es peligroso, ¿no? Como vimos Sí. con Ciudadanos y con Unidas Podemos. El Para 15%, no ¿no? volatilizarse. Eso es, para no volatilizarse como puede pasar en estos partidos que no tienen base social, que no tienen ese tejido social. O sea, creo que ahí, bueno, sí. Nada, Dime. simplemente si tomamos por buenas la idea de Pablo Simón, bueno, la información que él tiene privilegiada de que hay dos corrientes dentro de Vox, yo me imagino que esto de Cataluña y Madrid ha sido como un poco una forma de contentar a esas dos corrientes, porque sin utilizar el discurso económico para atraer a las clases obreras y centrándose en el eje más tradicional o cultural, por así decirlo, que el eje cultural, digamos, es la parte más tradicional, a lo que ellos apelan, hay tres cuestiones en ese sentido estratégicamente. Uno es la identidad nacional, ¿no? Este nacionalismo, que es lo que hicieron al principio con el tema catalán, pero como decíamos, esto ya pues está un poco como decayendo, ¿no? Ya no es tan candente. Luego tienes la cuestión religiosa y sabemos que la sociedad española se está secularizando. Entonces no es, yo creo, la estrategia más que más éxito les pueda aportar, ¿no? Y luego está el eje más inmigratorio, cultural, o en ese sentido, y ahí es un poco donde han dicho, mira, pues nos queda esta pata un poco para intentar acercarnos igual a ciertos obreros que, bueno, pues lo que decía al principio, ¿no? Votaban al PP quizás anteriormente o se abstenían, pues a ver si podemos motivarles para votarnos a nosotros. Sobre el voto generacional, hasta hace poco comentas en el capítulo, Tarek, que los jóvenes, bueno, votábamos de forma bastante similar al resto de la población española hace unos años, ¿no? Pero que, bueno, que a raíz de Podemos, Ciudadanos, Vox, ya empieza a cambiar la cosa y nos asemejamos un poco más al resto de países europeos también. Donde fenómenos como el desalineamiento, el realineamiento y, ¿cómo era? El desapego por los partidos tradicionales juegan un papel relevante o fundamental, ¿no? Entonces, primero, ¿qué son estos fenómenos? Si nos puedes explicar brevemente qué son y cómo han afectado a los votantes en España. Y segundo, ¿por qué Vox es un poco rara avis en el resto del resto de partidos semejantes en Europa en cuanto al eje rural-urbano y generacional? No sé si he sido muy críptico, que no quería contar mucho más para que tú ahora... Sí. Ahora hago el spoiler, tranquilo. Bueno, mira, no sé si estamos haciendo demasiados spoilers del libro ahora que lo pienso, ¿no? Eso... Se puede, ¿no, Fidel? Vamos a ver, ni que esto fuera algo que se vaya a comprar todo el mundo. Nosotros animamos a que se compren, claro. Pero bueno, dentro hay muchísimos easter eggs, hay muchas cositas, hay gráficos que no podemos enseñar. Eso ya para la versión premium, ¿no? Nada, mira, brevemente, porque son muchas cuestiones.
El de alineamiento básicamente es esta idea de que anteriormente se creía que había ciertos clivajes que eran fijos y la sociedad estaba dividida por esas cuestiones, ¿no? Pues la clase, la religión, centro-periferia, son pues, el famoso trabajo de Lipset y Roccan de los clivajes electorales. Y resulta que no es así, que hay ciertos clivajes que se están difuminando. La cuestión religiosa, por ejemplo, ya cada vez no marca tan clara la diferencia entre partidos, incluso la clase. Sigue siendo importante, pero no tiene el peso que tenía anteriormente. Y esto, sobre todo, en las generaciones más jóvenes, se nota un poquito más. Entonces, hay autores que dicen, sí, hay un delineamiento, pero es que al haber un delineamiento no es que luego se quede todo ahí en el aire y es súper gaseosa la política electoral y la gente decide su voto el último día sin ningún tipo de patrón. No, tampoco es así, es más volátil, pero están surgiendo unos realineamientos. En ese sentido hay dos cuestiones bastante relacionadas entre sí. Una es un nuevo clivaje más educativo, que hay cierta tendencia de la gente con más educación, con más niveles educativos, votando a X partidos. Concretamente, en Europa lo que se está viendo son los verdes, que están logrando atraer bastante electorado, digamos, universitario. Y luego otro eje que va de la mano, porque es el tema de la globalización o ¿no? globalización, cosmopolitismo y tal, versus el más nativismo, nacionalismo, este anti-europeísmo incluso, Autoritarismo, ¿no? sí. Exacto, es el eje Galtan que Sí. comento así un poco en el libro, ¿no? Entonces, eso por un lado. El tema del desapego político es algo que hasta el día de hoy todavía no hay una clara respuesta de por qué está ocurriendo. Es una tendencia que ya se estaba viendo los últimos 20 años en Europa, menos afiliación partidista, menos participación electoral y no está claro por qué, ¿no? Hay algunas teorías que relacionan con la desigualdad en nuestras sociedades que ha ido aumentando con el paso del tiempo, otras otros autores argumentan que es la globalización porque ha llevado a una cierta convergencia de los principales partidos políticos o que ha limitado las posibilidades de políticas públicas de algunos gobiernos y que entonces al final esto genera cierto desapego, ¿no? Esta idea de que sonaba mucho en el 15M, de PP y PSOE la misma mierda es, ¿no? De al final voto a uno u otro y hacen las mismas políticas, ¿no? Pues esto no solo ocurre en España, sino que ha ocurrido en muchos países. O sea, por ejemplo, el caso alemán, el tema de las coaliciones entre el SPD y la CDU con el paso del tiempo ha facilitado muchísimo a que surjan los verdes como partido moderado que propone simplemente una alternativa diferente o por lo menos que haya un partido diferente a los de siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni el libro ni muchos autores a día de hoy tienen una respuesta para el tema del desapego político, ¿no? Respecto a lo del realineamiento en España todavía no está claro. O sea, no se está viendo un fuerte eje educativo y globalismo versus nacionalismo o proteccionismo en ese sentido. Todavía no. En ese sentido, todavía nos quedan ciertos años para adaptarnos a Europa, yo creo. Es mi intuición, ¿no? Porque al final todo aquí llega un poco como más tarde, simplificando. Lo que sí que se ve es esta brecha generacional que surge con Podemos y Ciudadanos al principio, pero la diferencia a Vox es que Podemos y Ciudadanos sí que logran penetrar bien en las ciudades y mal en los pueblos. Los pueblos, aparte de que hay una cierta edad ya en los pueblos, ¿no? Los jóvenes al final migran hacia las ciudades, ya sea Madrid o Barcelona o las capitales de provincia, pues Podemos y Ciudadanos lo tienen muy difícil para penetrar en los pueblos. Pero Vox no. Es algo que a mí me llamó mucho la atención. Porque lo que sería lo esperable comparando con otros partidos europeos es que Vox sea pues muy rural, ¿no? Y muy de gente mayor, pues eso, gente así muy religiosa y tal. Pero aquí en España los mayores principalmente votan a PP y PSOE. Al final, cuando alguien lleva toda su vida votando un partido que cambia a los 60 años o a los 50 años, es muy poco común, ¿no? Entonces Vox penetra, digamos, más entre esta gente de mediana edad o jóvenes y lo hace bastante bien, quizás no tanto en las ciudades grandes, pero sí en las ciudades medianas. Igual incluso dentro de Madrid, por ejemplo, que igual hay gente que no esté, que haya estado pendiente de las últimas elecciones, pues esto es lo que rodea, digamos, Madrid, ¿no? Y no tanto Madrid ciudad. Y luego los pueblos. Entonces yo lo que veo, por lo menos en abril de 2019, es que donde mejor resultados obtiene, ¿no? Pues un poco es estos jóvenes de pueblos, ¿no? Y cuando digo pueblo no hablo de
sitio con 500 habitantes. Hablo de sitios con 2.000, 8.000, 5.000 habitantes, pero que al final pues es un pueblito, ¿no? Y básicamente eso es un poco el resumen de mi capítulo. A mí es que además me pareció muy interesante porque yo no lo sabía, no lo había visto, y cuando llegué a este capítulo dije, o sea, de hecho tengo por aquí una frase, ¿no? Que además acabas de decir un poco, que era algo así como los jóvenes residentes en zonas rurales muestran casi el doble de probabilidades de votar a Vox que aquellos residentes en grandes ciudades. Yo leí esto y dije, joder, no me lo esperaba esto. Esto por lo menos en abril de 2019. Yo luego Sí. tenía miedo de mirar los datos de noviembre por ver si es que eso había cambiado algo. ¿Y ha cambiado? Pero no lo sé, no lo he mirado, vale. lo admito. Lo único que miré fue un poco para ver si merecía la pena mirarlo o no, era ver, pues miraba así algunos pueblitos que conozco de mi zona y de amigos y tal, y decía, a ver tu pueblo, ¿cómo ha salido? Y veía que Vox lograba aumentar ahí sus resultados. Lo que no sé ya es luego el tema jóvenes o no. Pero sí me parece llamativo. Al final, una cuestión que comento un poco ahí en el libro, que evidentemente requiere profundizar mucho y investigar mucho más, es el tema de la identidad, ¿no? Al final, ¿por qué alguien de un pueblo pues votaría a Vox, ¿no? Entonces, al final es lo que comentaba al principio, este voto protesta con el sistema político. El challenge party, ¿no? Que comentas tú también. Exacto, como partido desafiante, ¿no? Decir, es que aquí nada funciona, venga, voy a votar a Vox, porque al final es el que me está representando. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre un pueblo y una ciudad, ¿no? ¿Por qué en las ciudades Podemos y Ciudadanos y por qué en los pueblos Vox? Pues es porque al final esta identidad cosmopolita o el conocer a gente de diferentes lugares o tener acceso a diferentes tecnologías o tal, no es que haya una gran diferencia, y evidentemente aquí también luego la clase y los ingresos juegan un papel, creo que es bastante lógico. Podemos, por ejemplo, brevemente, ¿no? Pero no penetra tanto en las clases obreras, y por ejemplo sí penetra bien en algunos trabajadores así más socioculturales y tal, pero lo que hace Vox bien es esta identidad nacional. Y esa identidad nacional, que al final es un poco tu respuesta ante la incertidumbre, lo que te aporta la identidad es respuestas claras y simples frente a la incertidumbre de la vida cotidiana, ¿no? Y la identidad nacional en ese sentido, porque la religiosa estamos viendo que no, es lo que aporta esta respuesta fácil para muchos ciudadanos jóvenes en algunos pueblos, que quizás no han tenido la posibilidad de emigrar a la ciudad. Un poco esto que comentas es... Yo recuerdo creo que fue Espinosa de los Monteros, que puso un tuit con la imagen de la Comunidad de Madrid, con este, entre comillas, cinturón verde, que decía algo así como para que luego digan que las clases humildes no votan a Vox. Pero si luego hacías zoom, realmente no era el cinturón rojo, era lo que dices tú, ¿no? Ciudades o pueblos un poco más pequeñitos, medianos, ¿no? El corredor de Henares, que si haces zoom no es Fuenlabrada, no es Parla, sino que son ciudades un poco más pequeñas, ¿no? Y es esto quizás lo que comentas. Qué poca vergüenza, macho, de hacer esas cosas, de verdad. Hay que nadie le diga lo que haces. Pero sí, además, sí. Yo creo que esto que comentas, Tarek, yo creo que siempre como persona no nacida en las mesetas lo tiene que decir. El tema de la identidad funciona muy, muy, muy bien en las zonas en las que, oh sorpresa, Vox funciona muy, muy bien, que son las Castillas y las zonas donde la identidad no está compartida con otros tipos de entidades políticas, ¿no? Como son las zonas, algunas zonas de Valencia, una zona de Andalucía y, por supuesto, Murcia, ¿no? O sea, está bastante claro que, que es un partido de España. Menuda sorpresa, ¿no? Pero eso implica también que va a tener muchas dificultades en otras zonas, ¿no? Y esto ya creo que es una parte interesante, que este libro, por eso, habla de quién vota, pero no el por qué. Y el por qué yo creo que es una cosa que hay que trabajar a partir de ahora por parte de la comunidad científica. Y una vez más, el tema geográfico es muy importante, porque por supuesto no se le vota por la misma razón en Aragón o en Valencia que en Cataluña, que en Madrid, por supuestísimo. Y el tema de la identidad, como dice Tarek, es fundamental. Ya para acabar, un par de cuestiones que me parecen que me interesan y que de hecho tocáis un poco en las conclusiones, ¿no? Principalmente porque creo que no hay respuestas unívocas en la literatura o en la actividad política de los últimos años para contestarlas. Pero la primera de ellas es ¿qué hacemos con Vox? Es decir, cordón sanitario sí, cordón sanitario no.
lo mejor sería unirse para opacarlo o integrarlo para que de alguna manera pierda su rúbrica outsider o su rúbrica como así interesante, como acaba de comentar Tarek, de Challenge Party, ¿no? De partido desafiante. Y la segunda, un poco de cómo tratamos a Vox, que es lo que estaba diciendo Fider ahora, ¿no? Yo soy del sur de Madrid y a veces me da rabia este tipo de comentarios del estilo Vox está creciendo entre la clase obrera porque la izquierda estaba por uvas. O quiero decir, ¿cómo estudiamos y cómo hablamos sosegadamente de Vox? ¿Cómo deberíamos tratar a Vox? Estas dos cuestiones, ¿no? Como queráis, repartiros. O sea, por ejemplo, el cordón sanitario, por empezar por ahí. El problema con el cordón sanitario es que yo creo que muchas veces la izquierda no es muy honesta con esta estrategia que... O sea, el cordón sanitario implica, si quieres que evitar que Vox llegue al gobierno, pues le das el gobierno Te tienes que mojar. al PP, en ese caso. Pues igual que la CDU en Alemania le dio el gobierno a Die Linke en una región. Pues si realmente eso es el principio, tienes que seguirlo y tienen que asumirlo. Y evidentemente, por ejemplo, en la campaña madrileña en ningún momento dijeron sí, Ayuso, te damos el gobierno con tal de que no pactes con Vox, ¿no? Entonces, ahí ya hay un problema de partida. En segundo lugar, ya desde un punto de vista más analítico, qué efecto tiene el cordón sanitario no está claro, porque en algunas regiones o países que han aplicado el cordón sanitario, la extrema derecha ha seguido subiendo, en otras no ha subido. En algunos sitios donde se les ha integrado siguen subiendo o no. Es que depende de muchas cuestiones que simplemente el cordón sanitario como estrategia no lo va a solucionar, ¿no? En ese sentido. Lo que sí se sabe, y eso no tiene nada que ver con el cordón sanitario, es que una vez ya entran en las instituciones, se normalizan muchas actitudes e ideas que ellos promueven. Eso como base. Entonces, eso ya ha pasado, ya es tarde, llegamos tarde a eso. Entonces, cordón sanitario, bueno, a mí no me compete decidirlo, menos mal. Menudo marrón, ¿no? Sí, por eso digo. Pero creo que la izquierda, si lo propone, tiene que ser bastante honesta y decir, mira, cordón sanitario significa darle el gobierno al PP en ese caso. O pactar con el PP alguna cuestión. Eso, yo estoy de acuerdo con Tarek. O sea, que hay que ser honestos desde la izquierda, pero también hay que ser menos, ¿cómo decirlo? Menos miserables desde la derecha, ¿vale? Y cuando digo miserables es por lo menos plantear el debate teórico. Porque ya sabemos que aquí en España, nada más entrar el mismo día de los resultados en Andalucía, el PP ya se estaba sentando con Vox a pactar. En este sentido, ¿no? ¿Qué cordón sanitario cabe si desde los socios que tienen bastante peso ideológico al lado y, por supuesto, electoral, que les tendrían que bloquear? Lo primero que han hecho ha sido normalizarles como un partido más, ¿no? O sea, aquí en España yo creo que ese debate no tiene sentido, el cordón sanitario, porque es imposible aplicarlo. Porque, una vez más, pues, sin ir a cuestiones sociológicas ni políticas de dónde se genera Vox, ni cuánto se separa Vox del PP, si el PP no quiere hacer el cordón sanitario, es que no hay cordón sanitario. El cordón sanitario precisamente es todos contra uno, en este sentido, ¿no? Sumando a lo que ha comentado Tarek, sí que también se sabe que el cordón sanitario, o sea, el cordón sanitario per se, como bien ha dicho, no determina el resultado político de a quién se le aplica. Lo que sí que se sabe es que hace un efecto cuando hay crisis de partidos y crisis política, normalmente después de una crisis económica como la que hubo. El cordón sanitario lo que hace es asimilar el voto contra el sistema a el voto contra el resto de partidos. Es decir, si en España hubiera habido un cordón sanitario cuando Vox hubiera, o sea, si en España hubiera surgido Vox durante la crisis política y económica que sufrimos en 2014, o sea, 2011 para adelante, Vox hubiera sido, el voto a Vox hubiera sido el voto contra el PP-PSOE, todos son iguales, el sistema, la corrupción, etc. Eso está clarísimo, ¿no? Y es un problema que va a tener cada vez más Francia, que lleva arrastrando este problema muchísimo tiempo, ¿no? Y por otro lado, el tema de la culpabilización, yo creo que culpabilizar en su cierta medida. Por supuesto, este falso cordón sanitario que han ejercido Unidas Podemos y sobre todo el PSOE, ¿no? Porque más Madrid sí que se ha dedicado un poco a otra cosa, hay que parar el fascismo, vamos a cortar ya con eso. Vamos a cortar ya con eso porque hemos visto que no ha servido para prácticamente nada, ¿no? Hay que emplazar temas que se puedan discutir contra Vox en este sentido. Hay que discutir los temas. En este caso, la materialidad de la existencia.
la sanidad, la educación, el trabajo. No vayamos a hablar de eso, del tema del fascismo, por Dios, ya lo hemos superado. Los primeros el PP, para bien o para mal, o demasiado rápido, pero ya lo han hecho. Entonces, ya no merece la pena insistir en eso, ¿verdad? No obstante, también hay que, o sea, en esa parte sí que entiendo que hay que culpabilizar las estrategias de los partidos de izquierda, sí. Pero de ahí a decir que están a por uvas y que el Vox está entrando en ciudades obreras y pueblos obreros porque la izquierda pues son los traidores en general o no hacen las cosas bien, dices, bueno, dime dónde, ¿sabes? El problema sería cuando en el momento en que efectivamente abrirán sedes en todos los barrios, abrirán sedes en todos los distritos, pueblos de Madrid y el resto de lugares, pues digo Madrid porque lo tengo bastante mirado, el tema de dónde están y dónde no, y sé cuáles son obreros y cuáles no, en este sentido, ¿no? Que hagan también una intrusión dentro del tejido asociativo, ¿no? Asociaciones vecinales de todo tipo, incluso deportivas, culturales y demás, pero es que ya ahí es donde sí que yo diría, ojito, no está comiendo la tostada en este sentido. Pero hay que disputar ese tipo de espacios de una manera o de otra, teniendo en cuenta que no son lo de siempre, no son ni el PP, ni son los partidos nazis, donde sí que funcionaba bastante bien la presencialidad, ¿no? El hecho de, pues está ocurriendo algo ahí, o la sociedad da igual, pues intenta echar del barrio este tipo de cosas. Con Vox es diferente. Es un partido que tiene un 10%, incluso más en algunas zonas. Y que, por supuesto, tampoco es el PP. Es decir, tiene un índice de peligrosidad, pero no tiene esas estrategias en este tipo de barrios, ¿no? Así que en lo macro, culpabilizar menos, y en lo micro, disputar los espacios acordándonos de que no es lo de siempre. Que esta es la parte importante. Hay que ser más originales. Y esto, como siempre, Europa nos lleva años de ventaja. Acciones simbólicas normalmente son mejores que acciones, digamos, pues eso, presenciales, ¿no? Porque no hay más. Vox no es Amanecer Dorado. Amanecer Dorado era un partido paramilitar y neonazi, que en algunas cosas se parecía a la extrema derecha europea, pero en otras no. Me estoy yendo, pero bueno, creo que es interesante. Un poco bajar de lo teórico y acudir a lo práctico, qué podemos hacer cada persona en nuestros lugares de residencia, ¿no? No te has ido en absoluto. ¿Quieres añadir algo, Tarek? Solo una curiosidad, que por lo que decía Fidel de cuando en Andalucía y tal, con el cordón sanitario, a mí me llamó mucho la atención que el PP asumiera directamente que Vox era una escisión. Mientras que cuando Podemos surgió, el PSOE... Bueno, Podemos no es una escisión del PSOE, evidentemente, pero que hubo como mucha más lucha entre estos dos partidos. Y recuerdo que fue una vez ya Borrell que dijo algo así como que son los hijos de los socialistas los que están votando a Podemos. Y todo esto entre PP y Vox como que no ha pasado bastante desapercibido, ¿no? Es como que han asumido que, bueno, pues sí, son más radicales que nosotros, están ahí, pero como que en el fondo son parte del partido, ¿no? Es algo como que el PP dice, no, estos aquí son nuestros antiguos votantes, ¿no? Entonces es una curiosidad. Pero, ¿y no crees que esto también algo tendrá que ver con la amenaza electoral? Es decir, cuando surge Podemos, quizás el PSOE sí que le asusta que le pueda comer la tostada rápidamente en el bloque de la izquierda e intenta mirar para otro lado, mientras que el PP se ve con superioridad y dice, bueno, voy a aceptarle para que me dé sus escaños, los pocos que tenía en un primer momento. O sea, yo creo que también ocurre un poco con el cordón sanitario. O sea, ¿por qué Merkel se puede permitir hacer un cordón sanitario? Hombre, pues porque Alternativa por Alemania tiene 4 veces menos votos que ellos. Y van a seguir teniendo 3 o 4 veces menos votos, mientras que con el PP y Vox no tanto. El PP sabe que o va de la mano con él o no va a llegar a la presidencia si busca las políticas públicas de la derecha, porque si busca cargos, pues da igual entenderse con unos y con otros, ¿no? ¿No hay quizás ahí algo de eso? Sí, posiblemente. De hecho, también el tema de cómo, si finalmente Vox logra penetrar en zonas rurales, sabemos que, claro, electoralmente eso, bueno, pues muy bien, pero no te va a dar tampoco tantos escaños, ¿no? Es decir, que el PP ahí puede haber como una posibilidad de decir, bueno, aunque nos quiten un escaño, imagínate, de circunscripciones de 3 diputados, si Vox es tercera fuerza, pues uno PP, uno PSOE, uno Vox, ¿no? Así que todos contentos dentro de la derecha, ¿no? Entre PP y Vox. Entonces, en ese sentido, como mucho yo, si fuese Vox, apelaría un poco a la idea de reformar un poco el sistema electoral para que les pueda beneficiar en algunas zonas. Pero incluso, tal y como está la cosa, si Vox asume estar de la mano del PP todo el rato y no suplantarles, no tiene esos sueños de grandeza como tenía Ciudadanos, pues tal y como está la cosa, estarán contentos. Pero... bueno, habrá que ver, porque
Esto es un poco la tesis de Pablo Iglesias, ¿no? Cuando decía lo de que la derecha va a estar mucho tiempo fuera del poder mientras no sean capaces de pactar con nacionalistas, ¿no? Y viendo los resultados de Ciudadanos y Vox en Cataluña y en Euskadi, pues bueno, habrá que ver cómo sigue la historia. Bueno, cuidado porque la coordinación ahora en esto que comentas de provincias, quizás de 3 no, porque son muy, muy raras y hay pocas, pero de 4 o de 5, ahora que solamente hay 2 partidos en la derecha, la coordinación es mucho más fácil y ojo, cuidado con eso, que esto de la derecha no va a volver al gobierno nunca en 10 años, a lo mejor es antes. Claro, les puede dar un plus bastante potente, sobre todo ahora. Habrá que ver qué hace más país estratégicamente. Claro, porque las tornas han podido cambiar ahora y la coordinación en el bloque de la izquierda a lo mejor es jodido ahora y no en la derecha. O sea. Exacto. O asumen que no se presentan en algunas circunscripciones o hacen coaliciones especiales, por así decirlo. Pero sí, va a estar interesante la disputa en ese sentido. Oye, siempre acabo con preguntas culturales, con libro, peli o serie que recomienden sobre el tema que tratamos. No os voy a poner la tesitura de no recomendar vuestro libro, así que digamos que el libro que recomendéis sobre Vox es El toro por los cuernos, ¿vale? Pero bueno, decidme alguna serie o peli que recomendéis. Porque no hay más. No se lee otro hasta que no se lee eso. Pero bueno, la otra cara de la moneda. Decidme alguna peli o serie sobre extrema derecha, derecha radical, derecha española, Vox, no sé, lo que queráis. Un poco para el tema este. Que no guarde mucha similitud porque es difícil, pero... así serie... Peli o... que tengáis ahí como que revisitéis cada X tiempo, que os haya motivado para escribir el libro... Mira, pues serie, a ver, es ficción, ¿no? Está basado en la novela de Philip Dick, que es la de... ¿cómo sería en español? De The Man in the High Castle. El hombre en el castillo alto, supongo, ¿no? Algo así, ¿no? A ver, no llevo muchos capítulos, pero vamos, básicamente es esta idea de que los nazis y los japoneses han ganado la Segunda Guerra Mundial y, bueno, pues a ver cómo la resistencia lucha contra ellos, ¿no? Pues me parece que podría encajar bien con el tema de hoy, ¿no? ¿Tú, Fidel, tienes alguna ahí? Lo peor es que ya me han hecho esta pregunta y tampoco salí del paso porque como es un tema que leo mucho, tampoco es un tema que tampoco quiero tener también en formato audiovisual, ¿no? En este sentido. Pero como un momento histórico y que la vi hace poco y por no ser original, como... Sí que sale un poquito de este malestar dentro de la clase trabajadora y de cómo puede llegar a existir dentro de los blancos periféricos, por así decirlo, un acercamiento hacia la extrema derecha, concretamente el Frente Nacional, que es la película de El Odio, que pasa muy por encima de este tema, El Odio, ¿no? De Matej Kasovich, del 91-95, no me acuerdo. Buenísima, la volví a ver hace poco y bueno, sí que, o sea, no es un tema de los que trata fundamentales, pero... No, pero sí que lo toca refirón, aunque sea ahí, sí. Sí, toca refirón el tema de la extrema derecha y la entiendes cómo se territorializa, cómo se puede llegar a insertar en esos barrios, como efectivamente al final ha pasado, ¿no? Dani, si me permites... Sí. Que acabo de caer, digo, La Conjura contra América. Tanto el libro como la serie. Más reciente, además. Muy bien, sí. Más reciente. Y luego un pequeño libro muy fácil de leer, que es el de Adam Chbosky, Crisis of Democracy, que también habla, o sea, es más amplio sobre la cuestión democrática, pero que está muy, muy relacionado con esto. Y nada, yo lo recomiendo porque da muchas ideas y muchas reflexiones, condensa mucha literatura también, así que viene bien para reflexionar. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. O sea, os lo he dicho antes cuando hemos empezado el directo, no era por haceros la pelota porque estuvierais aquí, es que de verdad el libro me parece ameno, me parece que no es denso porque, joder, metéis a lo mejor 4 caras de teoría y luego llega un gráfico, bueno, gráfico no, llega 10 gráficos seguidos y a mí como me gusta mucho esto, pues me pongo ahí a mirar el gráfico, me tiro 5 minutos pasando páginas para adelante, para atrás y me parece que de verdad que es muy ameno, muy divertido y si yo he aprendido o he recordado cosas que ya he dado y estudiado, cualquier persona que venga de otra rama o de otra carrera seguro que le encanta. Así que, de verdad, muchísimas gracias por pasaros por aquí. Joder, pues muchas gracias, Dani, y gracias a ti por invitarnos. Un abrazo fuerte. Y a los del chat igual, que un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Hasta luego. Chao.